En Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y la construyó para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cimientos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que de este solo hombre, ya en decadencia y casi muerto, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, e incontables como la arena a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado del mundo. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Baral, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, los cuales, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron las furias de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, mas otros fueron atormentados, muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, pasando necesidades, angustias,
afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no alcanzaran la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Así que no pierda la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden o que se vuelven para atrás, para perdición, y acaban por perderse, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma.